No voy a decir que prefiero atender un tipo de emergencia sobre otra, pero los conflictos familiares me resultan bastante incómodos. Encontrar a la gente peleándose a tal grado de que uno de los vecinos se ha visto obligado a llamar a la policía me retuerce el estómago, pues me vienen los recuerdos de mis propios padres discutiendo de madrugada y agarrándose a golpes. En una ocasión, mientras atendía el turno nocturno, me llegó un extraño reporte sobre un incidente o un conflicto entre dos hermanas. En ese entonces acababa de ser adscrito a un sector en la zona sur de la capital. Pasaba de la medianoche cuando escuché el reporte en el radio, que una mujer llamó para decir que se había metido una persona extraña a su departamento. Por suerte me encontraba a unas cuadras del domicilio, por lo que no tardé ni 3 minutos en arribar. Al doblar en la esquina identifiqué instantáneamente a la persona que llamó a la policía. Esta se encontraba al pie de la entrada del edificio. Era una mujer de unos 30 y tantos años, envuelta en una frazada. Soné la sirena antes de estacionarme frente a la banqueta de los departamentos. Lo primero que hice al entrevistarla fue preguntarle si la persona que supuestamente se había metido a su hogar se encontraba armada. Ella me dio las buenas noches como si no hubiera escuchado mi pregunta. Luego me invitó a pasar sin darme explicación. Me detuve, pues no pensaba entrar al domicilio sin una clara descripción del problema. No sé cómo explicar lo oficial, la persona no se metió a la fuerza, mi hermana la invitó a entrar. Meses antes, cuando estaba en zona oriente, me llegó a tocar varias veces que la gente llamaba para sacar personas que habían conocido en la calle, en alguna fiesta, sujetos que habrían sido invitados después de una primera cita, pero que con el calor de las copas se habían convertido en algún peligro. Mi hermana secuestró a una niña, dijo la muchacha. Pedí permiso para entrar y me metí al edificio siguiendo a la persona que solicitó el apoyo. Cuando estuvimos al interior de la vivienda, me encontré con que su hermana en ese momento abrazaba a una menor. En todo el lugar no había nadie más que ellas tres. La mujer que hizo el reporte entonces me dijo que se habían traído a la niña de Plaza Universidad, un centro comercial ubicado a un par de kilómetros de distancia. Sentí escalofríos al oír estas palabras, sin embargo no recordaba haber escuchado en toda la tarde reporte alguno de sustracción o extravío de menores. Me acerqué a la niña para preguntarle por sus padres en caso de que la hermana estuviera diciendo la verdad. La niña no abrió la boca, no dijo nada. A juzgar por su aspecto no se veía atemorizada ni parecía que la estuvieran obligando a actuar en contra de su voluntad. Su supuesta madre, sin soltar a la pequeña, se acercó a una repisa y tomó un retrato. En ella claramente se veían ambas, con un bosque de fondo, sonriendo. Definitivamente era la misma niña que abrazaba su cintura, solo que había un detalle. El lugar de donde había agarrado la fotografía era más bien un pequeño altar. Además de ese retrato había otros más, unos donde solamente salía la niña. Había una veladora, un moño negro y un crucifijo colgado de la pared por encima de todo. La hermana que llamó a la policía notó que me quedé pausado mirando el altar. Sin importar que tenía enfrente a madre e hija, me dijo que esa no podía ser la niña, ya que ésta había muerto 6 años atrás. La otra mujer se soltó a llorar en silencio, retrocediendo unos pasos como si estuviera pensando que yo le fuera a quitar a la pequeña. Creo que la hermana se metió a buscar el certificado de defunción, pues desapareció unos instantes. La verdad es que yo me encontraba bastante confundido gracias a lo que ambas mujeres expusieron.
En ese momento pensé que para solucionar la situación realmente no podía hacer mucho. Alguna de las dos estaba mintiendo y lo más probable era que se tratara de quien llamó para pedir el apoyo. No te voy a decir que se escuchaba como una absoluta locura lo que había dicho de la niña muerta, pero tú me entiendes, jamás te creerías ese cuento, ¿o sí? Antes de marcharme me agaché para hacerle unas últimas preguntas a la pequeña. Le cuestioné su nombre, mismo que no pudo proporcionar sin la ayuda de su supuesta madre. También le pregunté si todo estaba bien, a lo cual ella solo asintió con la cabeza. Al momento en que me despedí de las tres, la hermana se atrevió a tomarme del brazo para impedir que saliera del departamento. La sentí acercar su boca a mi oído y entonces me dijo que me fijara bien, que la viera con detenimiento, que eso que su hermana se había traído de la calle no era una niña, mucho menos su hija. Eché un último vistazo y entonces comprendí de lo que ella me estaba hablando. La persona que abrazaba a la mujer de un momento a otro dejó de verse como una niña. Al parecer, solo ante mis ojos se convirtió en una anciana con la piel arrugada, pegada al hueso. Sus manos se aferraban a su supuesta madre con la misma intensidad con la que estaba siendo abrazada, solo que sus dedos eran largos y delgados, nada parecidos a los de una niña de 11 años. Me quedé en shock, no supe qué hacer ni qué decir. La madre de la criatura se acercó a mí, me condujo a la salida, casi me empujó para cerrar de inmediato la puerta de su departamento. Lo último que vieron mis ojos antes de quedar a solas en el corredor del edificio fue a la anciana llevarse la mano a la boca para ahogar una carcajada. No sé si se reía de mi rostro de confusión y sorpresa, o más bien se estaba regodeando de haberse salido con la suya. Su expresión se me grabó en la mente para siempre, pero también todo lo demás, sus pies descalzos y maltratados, su cabello enmarañado y sucio, sus pequeñas y horribles manos, sus uñas largas y llenas de tierra. Te voy a contar una experiencia que vivió el hermano de mi padre, mi tío Ernesto, cuando estuvo en la municipal hace 17 años. Entonces dice que iba patrullando unos caminos que tenían alta incidencia de delitos. Supuestamente siempre andaba acompañado, sin embargo, esa noche se vio obligado a atender una emergencia él solo, a mitad de un camino oscurecido en su totalidad. Según recuerda, eran entre las 2 y las 3 de la mañana. Recorriendo el oscuro camino, de pronto las luces de su unidad alumbraron a una multitud de gente arremolinada a la orilla de la vía. La pista era de terracería, sus bordes estaban repletos de secos pastizales. Mi tío se detuvo metros antes de llegar al montón de gente que esperaba en el paisaje. Se bajó de la unidad temeroso de lo que estaba a punto de ver. Dejó encendidas las luces para iluminar los alrededores, mismos que sin los faros de la patrulla hubieran vuelto a quedar completamente cubiertos en penumbras. Ninguno de los presentes portaba alguna clase de iluminación, no había lámparas, ni antorchas, ni linternas. Cerca de ellos tampoco había reflectores, alumbrado público, ni siquiera una triste bombilla. Aquel grupo de personas simplemente estaba perdido en un vacío de oscuridad, rodeando algo que se encontraba tirado en el suelo.
Mi tío se acercó, pidió permiso para pasar mientras rompía el círculo y buscaba entre los matorrales. Al centro de la multitud había una mujer sufriendo los últimos momentos del embarazo. De todas las personas que presenciaban la escena, ninguna se había acercado, ninguna parecía tener la habilidad de acompañar a la mujer en su labor de parto. En pocas palabras, nadie le estaba brindando apoyo o atención, solo estaban observando. Mi tío Neto entonces regresó a la patrulla para pedir el apoyo de una ambulancia. Al dar santo y seña del lugar en donde se encontraba para recibir el apoyo, cayó en cuentas de que no tenía poblados tan cercanos como para que toda esa gente hubiera aparecido repentinamente. Estaba tan cerca de Joya de la Huerta como de las orillas de la ciudad de Morelia. Generalmente esos tramos son tan solitarios que en toda la ida y vuelta no se ve ni una sola alma, mucho menos a esa hora. Mi tío habría contado unas 12 o 15 personas, mujeres, hombres y unos cuantos niños. Al volver a la escena se dio cuenta de que la mujer ya había entrado en labor. Se encontraba empapada en sudor y profiriendo unos gritos tan desgarradores que parecía que en cualquier momento la criatura asomaría la cabeza. La ambulancia tardaría de menos unos 15 minutos. Mi tío, conociendo bien los tiempos de respuesta de sus compañeros, no tuvo de otra más que acompañar a la mujer en lo que llegaba la ayuda. Preguntó a los presentes si alguno de ellos había recibido a un bebé en esas circunstancias. Esperaba alguna respuesta, no obstante, el grupo se había empezado a dispersar. En menos de 3 minutos, la mujer y el policía terminaron por quedarse completamente a solas. La futura madre ya no aguantó más. Hizo un tremendo esfuerzo que le hinchó la cara y le hizo tensar todos los músculos. Con las piernas abiertas y las rodillas levantadas, algo empezó a salir de su vientre. Mi tío jamás había participado en algo tan mundano como un alumbramiento, por lo que al ver que algo oscuro comenzaba a asomarse a la superficie, pensó que se trataba de la cabeza del infante. Momentos después, vio algo horrible. Lo que estaba saliendo del cuerpo de aquella mujer era más parecido a una bolsa de plástico que a la placenta. Con demasiado esfuerzo, luego de un rato, el producto completo quedó expulsado en el suelo. Mi tío no lo quiso tocar porque parecía todo menos un recién nacido. De hecho, era una bolsa negra que envolvía algo espantoso que se retorcía en su interior. Por la forma en que se movía, parecían gallinas. Una súbita molestia en el estómago le provocó arcadas, lo hizo encorvarse y darle la espalda a la parturienta. Ernesto vomitó solamente saliva y sangre, pues tenía la panza vacía. Al voltearse encontró a la mujer inmóvil, con los ojos bien abiertos y con un grito atorado en la garganta. No se movía, no parpadeaba y no respiraba. Podría haber muerto después del alumbramiento, sin embargo, hacía falta la presencia de los paramédicos para certificar esto. El sonido de la sirena de la ambulancia apareció a lo lejos cuando aún ni se divisaban sus luces. Mi tío volvió a la patrulla a la orilla del camino y levantó las manos hasta que vio que la unidad lo vislumbraba y empezaba a bajar la velocidad. Lo más extraño e inexplicable pasó inmediatamente después. Cuando Ernesto condujo al personal de emergencia a la escena, no encontraron a la mujer.
En su lugar solo quedaba un montón de ceniza, mismo que no había estado antes, además de un oscuro charco y los restos de aquella desbaratada bolsa de plástico que había expulsado la mujer por entre sus piernas. Mi tío quedó asombrado sin poder explicar lo que había sucedido. Junto con los paramédicos buscaron a sus alrededores, entre los arbustos y pastizales, pero no encontraron nada. No escucharon los chillidos de un bebé, que era lo que esperaban. Lo que sí oyeron todos fue el revolotear de las aves en sus proximidades, pero solo eso y nada más. De vuelta al sector, contó la historia de lo que le había sucedido. De la que te salvaste, le dijeron, esos territorios son de las brujas. Tres. Te puedo decir dónde sucedió, pero lo más probable es que nunca hayas oído del lugar. Si Yautepec de Zaragoza te suena, imagina que es relativamente cerca de ahí. Hace 6 o 7 años, un compañero de mi cuñado llegó asustado, hablando de algo que le había ocurrido en la zona. Dijo que por perseguir a un motociclista sospechoso, se metió en caminos desconocidos. Por lo que contó, se notaba que él era todavía un novato. La patrulla que él manejaba no corría a la misma velocidad que la moto, sin embargo, esta parecía que de cuando en cuando hacía una pausa para que el policía lo alcanzara. Sí, seguro estás pensando lo que voy a decir. Esa no era más que una trampa en la que estaban conduciendo al oficial a un lugar en donde ya lo estaban esperando. Aquel compañero contaba que nunca vio el momento en que ingresó en propiedad privada, por lo que no se detuvo hasta que el camino se terminó. Se paró en un punto donde no veía nada. La moto había desaparecido junto con sus propias luces y sus ruidos. Entonces dijo que espontáneamente se encendieron varias antorchas a su alrededor. Un círculo de ellas lo rodeaba. En sus inmediaciones no había nada, tampoco había nadie. Tan pronto como se vio rodeado de dichas llamaradas, sintió la desconfianza y el sudor frío al caer en cuentas de que esa era una emboscada. Solo que nada sucedió en los minutos subsecuentes. Regresó por donde había entrado, entonces notó una reja, un letrero de propiedad privada y una gran cadena sujeta por un candado oxidado. Se veía que ese acceso había estado cerrado por varios años, sin embargo, estaban las marcas de la patrulla en el suelo, lo que indicaba que por ahí había pasado él, momentos antes, sin contratiempo alguno. Cortó el candado y salió, regresó a la comandancia y les contó a sus compañeros. Lo que él no sabía era que ahí, en ese lugar en donde lo habían encerrado, existía una banda de delincuentes alrededor de los años 80. Según mi cuñado, ellos durante toda esa década se dedicaron, además de sus actividades ilícitas, a cazar policías, a emboscarlos. Cuando los capturaban, encendían las antorchas que el patrullero vio a su alrededor. Anunciaban que había caído un policía más. Obviamente la banda había sido desarticulada a inicios de los 90. Lo que el esposo de mi hermana y sus compañeros no se explican es quién condujo al patrullero a ese sitio y por qué. Mandamos saludos a Betsy y a Joaquín Mendoza por compartirnos sus experiencias. Nos escuchamos pronto con más historias de esta serie. Si no te las quieres perder, suscríbete y activa las notificaciones. Por esta noche ha sido todo. Alguien te observa en la oscuridad.